Continuamos con la serie sobre la familia. Si ven en sus boletines, por favor, van a notar ahí el tema de esta mañana. El tema de esta mañana es la sujeción de la esposa. Y vamos ahora a tener la lectura bíblica para estar todos atentos a la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, versículo del 21 al 24. Efesios capítulo 5, 21 al 24, y veamos qué nos dice aquí la palabra del Señor. Efesios 5, 21 al 24. La palabra de Dios dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Como cristianos jamás debemos pasar por alto que el matrimonio es un diseño divino. En el Edén, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, en el plan divino fue que conformaran una familia. Si vemos en Génesis 2:24, miren, Adán y Eva recién habían sido creados, recién. Y Dios dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí está la familia: padre, madre, hijos, matrimonio, y después esto fue extendiéndose: abuelos, nietos, tíos, etc. Todos somos parte de una familia. Desde el inicio el Señor enseñó a Adán y a Eva sobre su futuro como padres. Dios había dado al hombre y a la mujer la capacidad de procrear, y los hijos de Adán y Eva, que conformarían nuevas familias, debían de hacerlo conforme al diseño original. Cuando el pecado entró a la humanidad, Dios tuvo que dar un mandamiento, una enseñanza a Adán y a Eva, ahora pecadores, para llevar adelante su matrimonio que fue afectado por su desobediencia a Dios. Miren, antes de que el hombre cayera en pecado, Dios le dio un mandamiento a Adán. Eva aún no había sido creada para este momento. Y miren por favor Génesis 2, 16, 17. Está Dios mandando algo a Adán. Y observa, dice: y mandó Jehová, no es una sugerencia, mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán era responsable de enseñar esta verdad que Dios le está dando a su futura esposa, pero conocemos la historia. Eva se salió de la cobertura espiritual de Adán, abrió su mente al pecado y fue seducida y engañada por Satanás. Y Adán pecó deliberadamente, sabiendo que estaba desobedeciendo a su Creador. En la amonestación que Dios da a la mujer por su pecado, Dios le volvió a recordar el orden divino establecido para el hogar. Mira ahora Génesis 3:16. Estamos al final de Génesis 3:16. Dice así: Dios le está diciendo a Eva esto: y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Dado que Eva fue engañada, el Señor debía asegurarse que su voluntad esté protegida, bajo sujeción a su esposo, como debió ser siempre desde el principio. Por eso Dios le dijo: tu deseo será para tu marido, tu voluntad, tu deseo, Eva,
debe estar sujeta a tu esposo. ¿Por qué? ¿O para qué? Para no mandarse sola y repetir ese escenario del Edén en lo sucesivo a lo largo de la vida matrimonial de Adán y Eva, donde él tendría liderazgo espiritual en el hogar. Por eso el texto dice, y él, el hombre, se enseñoreará de ti, en el sentido de un liderazgo espiritual. El conflicto de voluntades egoístas que se rebelaron contra Dios iban a tener que someterse al Señor para que no estén en constante conflicto entre ellos y que ahora el matrimonio, aún con el pecado presente, pueda tener la protección de Dios en el orden divino, donde el hombre continúa siendo cabeza del hogar. Y veamos por favor de que esta enseñanza también se traslada a la vida de la iglesia. Mira en 1 Timoteo 2, 11 al 14, aquí Pablo el apóstol dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es que algunas creyentes de Éfeso habían transgredido esta enseñanza y estaban teniendo un dominio sobre sus esposos, un liderazgo sobre ellos y también un liderazgo inclusive sobre los pastores de la congregación, enseñando y ejerciendo algún tipo de dominio que Pablo no lo dice aquí. Dios ha dado a la mujer un maravilloso ministerio dentro de la iglesia local, en la familia también, criando a sus hijos, modelándolos a la luz del Evangelio, en la iglesia local también, con mujeres siendo de bendición a mujeres más jóvenes, enseñándoles acerca de la vida piadosa en la familia de Dios también. Se traslada esa enseñanza de los hijos, enseñando a los pequeños, a niños, también con su esposo. ¿Recuerdan Priscila y Aquila? Ambos dirigieron a Apolo, un tremendo predicador, lo dirigieron más en cuanto al Evangelio. Ahí está el matrimonio, digamos, apoyando a su esposo para ayudar a Apolo en el ministerio que Dios le estaba allí encomendando. Pero lo que Pablo está hablando aquí es que algunas mujeres de Éfeso comenzaron a enseñar, no en el púlpito necesariamente, de alguna manera dentro de la congregación, y estaban presionando a través de eso para tener un dominio en la iglesia. Y entonces Pablo dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, en ese contexto que estamos diciendo. Ahora, la razón por la que la mujer debe estar en sujeción, lo dice el versículo 13. ¿Cuál es la primera razón que Pablo da? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Nota por favor que el principio de sujeción es creacional, no es cultural. Es decir, esto no es cuestión de la época de Pablo, sino que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da una razón de la creación. Adán fue formado primero, después Eva. El orden de la creación establece la autoridad. Pero también nota que hay una razón espiritual en el versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pablo va al Génesis, va al inicio. De Génesis parte todas las demás enseñanzas que podemos verla a la luz del Evangelio aplicado al matrimonio y a la vida de la iglesia. En Génesis hemos visto que Dios le dijo a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y no hay manera de saltar esta enseñanza a la familia de hoy. Recuerda, el principio es creacional y es espiritual. Los matrimonios de hoy, cristianos, viven en crisis por saltar principios bíblicos fundamentales para llevar el hogar dentro de la voluntad de Dios. Ahora, vamos a Efesios 5:21. Lo leímos al inicio. Dice allí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Este es un punto de partida para las relaciones humanas
donde las Escrituras enseñan que un creyente cede a sus derechos para dar prioridad a los de otra persona. Por eso dice, someteos unos a otros. Debe haber humildad en las relaciones de la vida de un creyente. Por ejemplo, en esta misma carta a los Efesios, Pablo no solo enseña los matrimonios, sino también enseña la relación de padres con hijos y de los amos con sus siervos. Y miren por favor la enseñanza que Pablo da un poquito más adelante en Efesios capítulo 6. Dice así, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es claro, los hijos deben obediencia a sus padres por ser su autoridad. Pero en el versículo 4, noten ahora lo que el apóstol dice. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ahí se va viendo ese humilde sometimiento, como hemos leído, en el temor de Dios. Porque los hijos deben obediencia a los padres, según las Escrituras. Y los padres deben criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, según el mandato divino. Un sometimiento mutuo en el temor de Dios. Ahora, vamos un poco más adelante, aquí en mismo Efesios, porque vamos a ver la relación de siervos y amos. Versículo 5, 6:5 dice así, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Es decir, los siervos deben obediencia a sus amos, según la palabra. Pero en el versículo 9, ahora la Biblia habla a los amos. Y mira lo que dice la Escritura. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, tratarles como a Cristo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Nótalo nuevamente, hay un sometimiento mutuo en el temor del Señor que redunda en bendición al prójimo. Es el trato en humildad unos con otros frente al Salvador y Señor. Ahora, en este sometimiento mutuo, Dios ha establecido autoridades. De tal manera que los padres son autoridad de sus hijos. De tal manera que los amos son autoridad de los siervos. De tal manera que los esposos son autoridad de las esposas. En otras palabras, ese modelo de Génesis en la creación sigue estando presente hasta el día de hoy. Creo que todos entendemos que la anarquía en la sociedad civil, la anarquía en una familia con los hijos, la anarquía en un matrimonio, la anarquía en la iglesia, no ayuda. Lo único que hace es traer desorden, conflicto, división, rebeldía. Y no ayuda. Por eso es que Dios mismo ha establecido un orden para que las relaciones humanas puedan llevarse conforme al modelo divino, según vemos en las Escrituras. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, miren ahora cómo él establece un orden del matrimonio. 1 Corintios 11:3 dice así, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y nota ahora, por favor, de que Pablo toma como ejemplo a la Trinidad, señalando en este caso específico la sujeción del Hijo al Padre. Dios Hijo en esencia no es menos que Dios Padre. Ambos son Dios, son parte de la Trinidad. Pero en cuanto a las funciones o los roles, Dios Hijo se sujetó a Dios Padre por cuanto fue enviado para morir en una cruz por nuestros pecados. En ese sentido, Dios es la cabeza de Cristo. Del mismo modo, la mujer no es menos que el hombre en cuanto a la creación, ni es menos que el hombre en cuanto a la salvación. Ellas son coherederas de la vida, de la gracia, dice el Señor, pero el rol, la función dentro del matrimonio
es que debe sujetarse a su esposo, porque Dios así lo ha establecido e ilustra, ejemplifica ese modelo de la misma Trinidad, donde la mujer cristiana, a diferencia de una mujer inconversa, tiene claro que esta obediencia honra a su Señor. Ahora, habiendo dado esta larga introducción, vamos a ver 3 enseñanzas que vemos en ese pasaje en Efesios. Vamos a volver a leerlo. Efesios 5, 22 al 24. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Un primer punto que vamos a ver ahora es que acerca de la actitud en la sujeción. La actitud en la sujeción. Mira nuevamente el versículo 22 y parte del versículo 23. Veamos nuevamente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. La actitud de una esposa cristiana a la sujeción es hacerlo como al Señor. Una mujer cristiana entiende que esto no es la idea de ningún hombre, no es que Adán allí en el Edén estuvo hablando con Dios y le dijo: creo, Dios, que te has olvidado de algo, ¿no es cierto? Me parece que esto debe ser así. No, eso no fue ocurrencia de ningún hombre, sino que es mandamiento del Señor. De hecho, aquí que la palabra de Dios aconseje de manera tan clara que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, es para restringir que cualquier otra persona fuera del esposo, puede ser de la familia o amistades, interfiere en dicha sujeción. Nadie debe interferir en una sujeción bíblica, subrayo eso, de la esposa hacia su esposo. Hace varios años, unos hermanos nos contaron que cuando recién se casaron y tuvieron el primer roce, el primer conflicto, entonces ella, muy jóvenes, cogió la maleta y se fue a la casa de los padres. Tocó la puerta, el papá no sabía nada, abre la puerta y se encuentra con la hija ahí, con la maleta en la mano, y entonces la hija comenzó a sollozar y contarle todo lo que había pasado, y el papá no la dejaba pasar de la puerta. La abrazó, y claro, la hija la abrazó, la consoló, y después de eso le dijo: hija, te amo, te amo, te amo, eres mi hija. Y le tomó de los hombros y le dijo: pero ahora tienes un esposo. Anda donde tu esposo y solucionen entre los dos en el Señor eso que me estás contando. Y le dio media vuelta, mirando para la calle, y le dijo: anda, hija, y soluciona ese problema. Era un padre creyente, fiel, sabio. El momento de tomar esa decisión, estoy seguro que no le fue fácil en ningún momento, pero fue muy sabio. Por palabras de la hermana, nos dijo: jamás volví a repetir esa misma escena. Comprendí que con mi esposo tenía que caminar juntos en el Señor. Lo que estamos diciendo es que nadie debe interferir en una sujeción bíblica de la esposa hacia su esposo. Por eso el texto dice: las casadas. Amada hermana, tienes que ser consciente que al ser casada has conformado una nueva familia. Eres una mujer de un solo varón. Por lo que reconocer que hay una autoridad bíblica en tu hogar es reconocer que Dios quiere protegerte en tu vida espiritual. Y si tu esposo no es salvo,
La palabra de Dios nos da un consejo donde la mujer tiene un precioso ministerio para proclamar el evangelio de la gracia a su esposo e ilustrar con su conducta que Cristo vive en ella. Es lo que Pedro habló en su primera carta, capítulo 3, versículo 1. Veamos ahí, 1 Pedro 3:1, el apóstol dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. Es decir, la conducta de una esposa creyente debe mostrar que Cristo es su Salvador y Señor. ¿Y cuántos testimonios podemos escuchar así a lo largo de los años? Que el hombre vino a los pies de Cristo y puede dar testimonio. Sí, mi esposa me habló del Señor. Yo vi en ella un cambio y ese cambio me fue motivando para escuchar poco a poco las palabras del Señor, escuchó el Evangelio de salvación y vino a los pies de Cristo. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios no falla, amado hermano y amada hermana, para la vida de la familia y para toda la vida en general de aquel que ha puesto su confianza en Él. La actitud de una mujer creyente piadosa es sujetarse a su esposo como al Señor, dice la Biblia. Ahora, cuando la palabra de Dios dice como al Señor, indica que debe sujetarse conforme a las Escrituras. Si hay algo que contraviene la verdad de la palabra de Dios, una mujer creyente es libre en Cristo para obedecer a Dios. Pero en todo lo demás, debe sujetarse con una actitud de honrar al Señor. No es una sujeción ciega, no es una sujeción servil, digamos, al capricho del hombre. Miren, hemos leído hace un momento los versículos de la relación de los hijos con los padres, de los siervos con los amos. Hay una palabra que destaca en esos versículos: hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Pero cuando Dios se dirige al matrimonio, dice a la mujer: sujetaos. No menciona la palabra obedecer. Para que en la relación matrimonial se evite cualquier obediencia servil, cualquier obediencia tirana, y más bien enfatiza una sujeción bíblica amorosa en el orden que Dios ha establecido para el matrimonio hasta el día de hoy. Adán no estaba en el Edén diciéndole a Eva: Eva, ven inmediatamente aquí, ¿no es cierto? Eso no se anota, varones, algunos están anotando ahí. Alcánceme la sandía que está al lado, y la sandía está ahí nomás. Entonces Eva viene corriendo: ya, esposo, toma, ¿cierto? Ni tampoco está diciéndole a Adán, a Eva: arrima esas plantas que quiero ver al río que cruza el Edén y quédate ahí un par de horas para que yo pueda ver el río maravilloso del Edén. Si hubiera sido así, estoy seguro que el primer pecado hubiese sido una sandía en la cabeza de Adán. Y no lo vemos eso en Génesis. Sino lo que estamos viendo acá es una sujeción bíblica sin amenazas o algo semejante a eso. Acompáñenme por favor a 1 Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 6. 1 Pedro, capítulo 3, 5 y 6. Pero en el versículo 1 hemos leído sobre la conducta de las esposas al esposo que no es creyente. Miren ahora 1 Pedro 3, 6, dice así. Está hablando de la mujer creyente, cristiana. Dice 1 Pedro 3, 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Nota, las santas mujeres. Están hablando de mujeres creyentes, piadosas. Nótalo ahora, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, en el sentido de sujeción bíblica ahí, llamándole Señor. Ese es en respeto, lo que quiere decir esa frase, respeto a su esposo, de la cual
vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, nótalo ahora, sin temer ninguna amenaza. Es decir, la sujeción bíblica que vemos aquí no es algo servil. De tal manera que Dios pone en su palabra la enseñanza completa para entender este principio de la sujeción. Ahora, la mujer que quiere vivir emancipada o con la influencia del feminismo se expone al engaño que afectará tarde o temprano su relación con Dios y afectará a su familia. Y hermanas casadas, señoritas que están aquí, que si Dios así lo permite, van a arribar al matrimonio. La palabra sujeción no es un término negativo. La palabra sujeción es un término que muestra el amor intenso de Dios para, en este caso, cuidar a la mujer en el matrimonio, en esa preciosa unión que han tenido en el pacto matrimonial, donde con su esposo son una sola carne. Trae un beneficio a tu vida y, por cierto, trae un beneficio a los tuyos. El esposo no tiene que pasar una prueba de aptitud ni de inteligencia para que la mujer se someta. Puede ser que inclusive haya esposas que estén mejor calificadas que el esposo en muchas cosas y podrían llevar el matrimonio mejor aún, pero no se trata de eso. Se trata de elegir seguir las instrucciones del Señor, sometiéndose al liderazgo del esposo, porque sabe que esta enseñanza proviene de la palabra de Dios. La actitud en la sujeción. Pero veamos en segundo lugar la motivación de la sujeción. Porque en el versículo 23 dice así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Observa aquí que la motivación de la esposa a la sujeción es que el Señor compara esa sujeción con la relación de Cristo y la iglesia, donde Cristo es cabeza de la iglesia. Si vemos en Colosenses 1:18, está hablando de Cristo acá y Él, o sea, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Efesios 5:23, en la primera parte hemos leído, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Todos entendemos que la cabeza da dirección al cuerpo, el cuerpo responde. Si hay un cuerpo físico que no responda a la dirección de una cabeza, eso quiere decir que hay un problema de salud o hay una parálisis que, por cierto, afectará al desarrollo del cuerpo. De igual manera, una esposa que no responde al liderazgo del esposo, que es cabeza de la mujer, manifiesta una disfunción espiritual seria, por cuanto no reconoce que su esposo es la cabeza. Y no puede guiarle, no puede encaminarle, no puede estar dentro del plan divino porque allí hay una afectación en el hogar. El matrimonio no va a progresar, los hijos van a tener un mal testimonio. Si tiene hijas, probablemente repitan ese mismo patrón en sus futuros hogares, a no ser que ellas puedan metabolizar la palabra de Dios para que puedan vivir conforme a las Escrituras. En cambio, una mujer que con amor y buena voluntad responde al liderazgo bíblico del esposo como cabeza de la mujer, trae honra a su Señor, trae honra a la relación, trae honra a su esposo, testimonio a la iglesia y a su propia vida. Porque ella será un bello testimonio del Evangelio de la gracia al mundo que le rodea. Mira, por favor, dos versículos muy conocidos para ver ese maravilloso testimonio de una mujer piadosa, dicho por el Señor. Proverbio 18:22. Dice, el que haya esposa, el contexto es una mujer creyente, piadosa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová.
Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Aquí vemos el testimonio de una esposa piadosa que ilustra en su sujeción la sujeción de la iglesia a Cristo. La motivación de la sujeción. Pero finalmente, un tercer punto, veamos el modelo de la sujeción. Porque en el versículo 24 dice así que, nota que aquí Pablo está concluyendo, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y veamos que el único modelo como ejemplo definitivo e inimitable para la vida matrimonial es el de Jesucristo mismo. Jesucristo es el ejemplo supremo de sometimiento a Dios Padre, que vino a salvar y a rescatar, siendo inocente y sin pecado, a gente llena de pecado. Cristo es el salvador de su cuerpo, la iglesia, porque murió en la cruz. Cristo Jesús es el modelo para que todos los varones puedan imitar ese modelo divino como esposos para dar provisión, protección y amor a su esposa y a su familia, así como Cristo cuida a su iglesia. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo bajo ese modelo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Si una iglesia no se sujeta al Señor, terminará en la apostasía. Y si una esposa no se somete al plan divino del liderazgo del hombre, tarde o temprano va a manifestar o que no es una creyente verdadera o traerá desequilibrio espiritual en su hogar, aunque ella así no lo acepte o lo reconozca. Tenemos que ver, hermanos, que Dios ha puesto a la mujer como un instrumento de Dios mismo, para que en ese pacto matrimonial, la unión del hombre a la mujer, el hombre pueda desarrollar el liderazgo que él mismo le ha establecido. En Génesis, mira, 2:18 dice así, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y observa, por favor, de que alguien pudo haberse puesto espiritual, ¿no es cierto? Adán, vamos a decirlo así. Y que Adán le haya dicho al Señor, no, Señor, me basta tener una comunión contigo, porque contigo puedo hablar y estar en constante comunión. Pero no. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cómo que está solo? ¿No está Dios ahí, el Creador? Pero Dios entendía de que Adán necesitaba una ayuda idónea para desarrollar todo ese plan divino para el matrimonio. También pudieron decir, es que Adán es inteligentísimo, su cerebro está al 100% funcionando. Puso nombre a los animales y entonces Adán puede vivir así con esa gran inteligencia y va a poder vivir así solo. Y Dios dice no es bueno. Dios ha dicho a lo largo de la creación, al final de cada día, cuando culminó las 24 horas de creación, cada día. Y esto es bueno, y es bueno, y es bueno, es bueno, es bueno. Llega al final de la creación, lo ve a Adán solito, y Dios dice, por primera vez, no es bueno que el hombre esté solo. Necesita de una ayuda idónea para él. Así que, amada hermana, tú eres el instrumento de Dios para que tu esposo pueda desarrollar ese liderazgo espiritual que Dios ha establecido en su palabra, que todos podamos someternos a Él, madurando en Él. Una relación humilde, sometiéndonos unos a otros, entendiendo que hay una autoridad y cabeza en el hogar, y así Cristo se ha formado en nuestros corazones, forjando el carácter del Señor, y esto siendo modelo para las siguientes generaciones, porque
tus hijos, tus nietos y nuestros hijos nos están mirando. ¿Cómo es ese modelo del matrimonio? En vivo y en directo. Y la palabra de Dios dice que no hay otro modelo más precioso que Dios ha querido establecer que el modelo de Cristo con su relación con la iglesia. Para que los matrimonios, digamos, ¿cómo es posible que Dios en todos los ejemplos que pudo dar para la relación matrimonial, el Señor escogió la relación entre Dios, Cristo y su iglesia? Precioso modelo, maravilloso ejemplo para someternos y vivir conforme al plan de Dios. La actitud de la sujeción, la motivación de la sujeción, el modelo de la sujeción. El próximo domingo vamos a hablar a los varones, así que no les dé tortícolis de uña y falten el próximo domingo. Y vamos a hablar acerca del amor del esposo en el matrimonio. Vamos a orar a nuestro Señor.